Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes o buenos días. Independientemente de la hora en la que usted elija ver o escuchar este programa, La Voz del Jerarca, le damos la bienvenida muy cordial y muy contentos de que usted siempre nos pueda acompañar todos los lunes y jueves a las 5 de la tarde en estreno a través de nuestras página web sinardigital.com o redes sociales y a las 7:30 de la noche por Canal 13. Y de verdad que hoy tenemos un invitado muy importante y que pues, podemos hablar también sobre seguridad. Don Mario Zamora, ministro de Seguridad, muchas gracias. Soy yo el agradecido, muy gentil. Gracias. Y bueno, vamos a arrancar contándoles, como siempre, un poquito sobre esa carrera profesional de don Mario Zamora, que es abogado graduado de la Universidad de Costa Rica desde 1996, con estudios en posgrado en la Universidad de Salamanca. Y se ha desempeñado también en otro gobierno entre el 2011 y 2014, en el gobierno de la expresidenta Laura Chinchilla, como ministro de Seguridad. Además, ha hecho algunos estudios en el extranjero, fue director de Migración en el segundo mandato de don Oscar Arias en 2006-2010, y pues actualmente hace un mes y aproximadamente 10 días fue nombrado nuevamente como ministro de Seguridad para este gobierno y ha sido un mes muy movido. Muy intenso, absolutamente en todos los frentes. Creo que la sociedad demanda una mejora en la seguridad pública y estamos empeñados 24/7, como nos lo pidió el señor presidente, en lograrlo. Perfecto. Arranquemos conociendo ese lado más humano de don Mario Zamora y como siempre les digo, de pronto vemos a don Mario en ese espacio de una entrevista en el noticiero, vemos a don Mario solamente como figura, pero pues vamos a conocer un poquito más. Ahí lo vemos en algunas fotografías que les vamos a estar compartiendo, muy jovencito, pero arranquemos, don Mario, contándome cómo fue esa niñez, dónde nació y cómo creció. Bueno, pues mire, yo soy alajuelense, nací en el año 69. Siempre estuve muy cercano a la familia de mi madre, porque mi madre justamente era una persona que era maestra alterna, es decir, tenía clases en la mañana y en la tarde, entonces siempre estuve muy cercano de la familia con mis abuelos y mis primos, con los que pasaba casi todo el día, hasta que ya después llegaba mi madre y mi padre trabajaba en San José. Entonces nos veíamos realmente en la familia hasta la pura noche. Pero bueno, fue una infancia muy, como la de todos los niños, ¿verdad? Intentando siempre jugar fútbol, tratar de hacer cosas con los amigos, ¿verdad? Muy libre. Mire, muy libre. Salíamos, recuerdo que la orden de mi abuela era a estar aquí a las 5. Entonces uno sabía que salía después de almorzar y almorzaba rápido y siempre nos íbamos con los amigos. Era además una ciudad que también tenía escenarios rurales. Jugábamos en aquellas épocas ladrones y policías en cafetales, fútbol en todas las calles. Es decir, un escenario muy de afuera, ¿verdad? Recuerde que la televisión empezaba al mediodía. Claro. Entonces, y cerraba a las 9 de la noche. Era blanco y negro. Otro mundo, ¿verdad? Don Mario, algo que me llamó mucho la atención y en una de esas fotografías que estábamos observando es que usted tuvo un venado de mascota. Pues mire, ¿cómo es eso? Es mi tío político, Fausto Lizano, que incluso fue comandante de Alajuela en algún momento. Él era ingeniero agrónomo y en una de las visitas de campo que hace a una finca, pues se encuentra que unos cazadores habían matado a la madre del venado. Como la historia de Bambi. Sí, exactamente. Entonces él, pues en ese momento lo recoge, no hay gente cercana, regresa en la noche a Alajuela y se recuerda que, bueno, en la casa había un patio que era cerrado, entonces pasa y nos dejó el venado. Fue mi primera mascota, estuvo conmigo casi hasta los 3 años y medio, en donde ya se hizo un poco grande y hubo que liberarlo nuevamente en el campo. Pero sí, la primera mascota es muy curioso. Yo creo que es el dato más curioso de Mario Zamora. Exactamente. Entonces, hay fotos a lo largo del tiempo con el venado. Y sí, fue eso una etapa bien interesante. Don Mario, ¿cómo arranca ese interés por el tema de seguridad? De muy niño, ahora que usted menciona que tenía un tío que era comandante, pues
¿será que por ahí el tema de la seguridad? Y le pregunto esto porque su tesis universitaria fue sobre la profesionalización de la policía. Bueno, mire, más que una propuesta personal, también a uno a veces la vida lo va llevando por distintos campos. Yo estudiaba en ese momento en San Ramón, había iniciado estudios en la Universidad de Costa Rica, estaba en la sede de Occidente. Mi primer escenario de tesis iba a ser más bien la protección de los recursos marítimos, porque en aquella época se hablaba de que había barcos internacionales que venían, pescaban ilegalmente en Costa Rica y se robaban nuestros recursos marítimos y naturales. Resulta que el tema ese estaba sobreestudiado, ya había demasiadas tesis. Entonces, en ese instante se estaba hablando en el país de la posibilidad de crear un Ministerio del Interior. Entonces me pareció que era interesante hacer esa investigación. Fui y don Ángel Edmundo Solano Calderón, que había sido ministro de Seguridad, le pedí que él fuera uno de los lectores de mi tesis. Y él me dijo, sí, pero a cambio de una condición. Le digo, sí, claro, con mucho gusto. Me dice, usted tiene que trabajar en policía. Entonces yo le dije, pero no es necesario, yo puedo hacer la investigación, la tesis es de largo, recojo los datos, no veo la necesidad. Me dice, no, es que si usted no se mete en el mundo de la policía, usted no la va a entender. Pues dicho y hecho, pasaron como 15 días y de casualidad el Ministerio de Seguridad Pública presentó, ya estaba yo en la sede central en San José haciendo mi último año para los estudios de Derecho, y presentaron un rótulo que decía, se busca asistentes legales para trabajar en delegaciones de policía. Y yo, pues ahí está, ¿verdad? Entonces, ¿En cuál fue esa delegación? Fue en Barrocuba, delegación Distrito Hospital. Era un Delta que empezamos a trabajar en el año 93, en agosto del 93. Para que la gente se ubique, creo que es cuando uno viene por la circunvalación que conecta la zona de los caribeños con... No, fíjese, es el otro lado. No, ese en Distrito Hospital, más bien es la parte de la NUMAR. Teníamos nuestra sede policial de ahí muy cerca. Y entonces, bueno, me incorporo como asesor legal de la Delegación de Policía. Esa tenía la novedad que hasta ese momento las grandes unidades policiales eran cuarteles. La primera comisaría, la segunda comisaría, cada uno con 300, 400 efectivos. Y la novedad era que se creaban pequeñas unidades para estar más cerca de la gente. Entonces, nosotros teníamos al mando un abogado, que era además especialista en materia de drogas. Éramos 2 asistentes legales y 50 policías. Y ahí es cuando termina usted siendo capitán de la policía, de la fuerza pública. Y ahí estamos viendo algunas de las imágenes de esa primera vez que usted fue ministro de Seguridad, para que la gente se ubique y también vean cómo ha sido ese camino que tiene don Mario en el tema de seguridad. Sí, bueno, de ahí paso, realmente despuésito de la Escuela Nacional de Policía, me incorporo como asesor legal. En eso se da la oportunidad de asumir la subdirección. Pero la condición es que tenía que tener rango de policía. Claro. Entonces, eso me implicó un curso de alrededor de 6 meses. Recuerdo que entrábamos los domingos a las 6 de la tarde y salíamos los sábados al mediodía. Y eso es un proceso, digamos, de socialización en armas, fue protección de personas muy importantes. Entonces hacíamos labores de escoltas, detección de explosivos. Recuerdo, digamos, uno de los ejercicios a las 3 de la mañana, un instructor de policía, yo estaba en ese momento con una Galil, él simplemente se le daba el arma, la empezaba a desarmar y a tirar todos los componentes del arma, y uno tenía en la noche que buscarlos, volver a armar el arma, y hasta eso no podía regresar. Antes de hacer nuestra primera pausa, don Mario, fue un entrenamiento que lo hizo meterse en los zapatos de las personas, o lo hace, meterse en los zapatos de las personas, de las diferentes fuerzas policiales que tenemos en nuestro país. En efecto, de hecho yo 2 años y medio estuve uniformado, en calidad de mayor de policía. Estuve incluso a cargo de la base del Murciélago en algún momento en procesos de cursos de formación que se hacían allá, y eso sí provoca un entendimiento, y terminé dándole la razón a lo que me decía don Ángel Edmundo Solano, de que había que meterse ahí para entenderlo. Perfecto. Vamos a hacer una pausa, ya casi venimos con más de La Voz del Jerarca.
Bueno, y nosotros continuamos con más de La Voz del Jerarca, un espacio que está hecho para que entendamos cómo funcionan nuestras instituciones públicas, los ministerios, pero además también para conocer el trabajo que está detrás de los ministros, ministras, presidentes ejecutivos y directores que lideran esas instituciones. Hoy, como ya lo vieron en nuestra primera parte, está con nosotros don Mario Zamora, ministro de Seguridad. Y justamente, don Mario, bajo esta introducción que estoy dando, me parece muy importante que los costarricenses entendamos cómo es que está conformado el Ministerio de Seguridad, para hablar un poquito ya sobre esta ente tan importante y tan vital en este momento de nuestra realidad. Creo que los costarricenses tenemos muy claro el hecho de que nuestro modelo de seguridad está marcado por la abolición del ejército. Pero poco conocemos de cómo la estructuración de las policías. Y creo que el legislador en el año 49, a través de la constituyente, también hizo el esfuerzo de que tampoco tuviéramos un jefe de armas. Eso nos distinguió y nos distingue en relación a todos los países de América Latina y a los países del tercer mundo. Porque en Costa Rica no existe una policía nacional. Es decir, no hay un jefe de todas las policías y que sea la persona fuerte y al mando de todo el poder de policía en Costa Rica. El legislador constituyente creó un sistema de pesos y contrapesos, en que haya unas policías que controlan a otras policías. Por eso usted ve en Costa Rica un fenómeno que no se presenta en ningún otro país del mundo, que es policías deteniendo policías. Es decir, hay una garantía del ciudadano de que si usted va y cualquier policía se comporta de forma ilegal, arbitraria, abusiva, todos tenemos la fe de que podemos acudir, presentar una denuncia y que ese caso será investigado, incluso si es la policía judicial la que cometió ese tema. Estas garantías que tiene el ciudadano costarricense no lo tienen otras partes del mundo, porque cuando usted se enfrenta a un policía, se enfrenta a toda esa corporación policial y a veces eso amedrenta y da miedo. Hoy sabemos que tenemos un reto de inseguridad pública, pero por dicha y gracias a Dios, dentro de los temores de la gente no está el de una policía a la que le tengamos miedo. Todos sabemos que la policía está haciendo un gran trabajo, que lo hace con las uñas, que nos faltan recursos, que no hay a veces los uniformes siquiera suficientes, que las unidades policiales tienen defectos, pero en el fondo sabemos que esa policía está al servicio de la democracia y no está al servicio de grupos criminales como sí pasa en otros países. Don Mario, no podemos ocultar que Costa Rica es un país menos seguro. De unos años para acá, definitivamente, y ha aumentado al pasar de los años. Por ejemplo, para que la gente también tenga una cifra, del 2012 al 2014 aproximadamente, el promedio de homicidios andaba en un 8%, y hoy, al 2023, llegamos a un 12%. A un mes y unos días de que usted haya asumido el puesto como ministro de Seguridad, ¿ya tiene identificados esos puntos de interés, esos focos críticos que enfrenta a Costa Rica a nivel en tema de seguridad? Bueno, lo primero, cuando el señor presidente me encomienda la responsabilidad de enfrentar este problema público, que es el número uno que encaran las familias y las personas en Costa Rica, discutíamos con él que ha habido un fenómeno de consolidación. Yo le explicaba al señor presidente, y he explicado a través de algunas entrevistas, que si bien es cierto, me estoy encontrando la misma situación en términos estadísticos que había en el año 2011 cuando asumí el ministerio, teníamos en aquel momento, de igual manera, era el principal problema de preocupación de la gente, la inseguridad, y teníamos igual una tasa de 12 homicidios por cada 100.000 habitantes. Pudimos trabajar fuertemente y logramos reducirla a ese 8% que usted menciona, y creo que ese fue un gran logro histórico, haber podido crear una reducción en materia de lucha contra la criminalidad y concretamente en homicidios. En este momento, aún cuando la estadística es igual, 12 homicidios por cada 100.000 habitantes, el fenómeno criminal que está detrás de esos números es distinto. Ha cambiado. Hace 10 años era una criminalidad muy local, que desarrollaba actos criminales con algún nivel de artesanía, poco profesionalizados. Hoy nos encontramos con grupos que, gracias a sus nexos internacionales con grandes bandas de narcotráfico en la región, pues han importado al país
patrones criminales que no se conocían en Costa Rica. Hace 10 años el sicariato era realmente una rareza en el mundo criminal. Era estadísticamente un número poco significativo. Muy bajo. Hoy en día, en cambio, es el grueso principal. Y no solo lo podemos ver, ese fenómeno criminal impactando los homicidios, sino también la cifra paralela, que a veces no se nota, de personas heridas con armas de fuego. Vemos que también hay sicarios atrás que de pronto le disparan a alguien en las piernas o disparan a su alrededor para advertir que la próxima vez será una muerte. Entonces es un reto muy fuerte el que tenemos. Don Mario, hace unos días en una entrevista que usted le dio a nuestros compañeros de 13 Noticias, usted mencionaba que en nuestro país hay alrededor de 1000 sicarios. Hemos estimado que hay muchas bandas, pero el grueso que esencialmente está generando criminalidad son aproximadamente 14 bandas que tienen una estructura en su componente armado de alrededor de 1000 personas. Esa estructura de mando la hemos cuantificado en 250 personas que son objetivo de investigación. Lo primero para poder luchar contra un problema es cuantificarlo, desglosarlo, saber dónde están. Toda esta labor de aproximación de inteligencia que estamos haciendo nos permiten identificar esos datos para acto seguido hacer los planes policiales, que no solo se trata de detener a alguien, sino detenerlo con la prueba suficiente para que pueda ser condenado en sede penal. Y en esa línea estamos. También usted ha manifestado que la importancia es que las fuerzas policiales estén en las calles. Que salieran en las calles y de hecho hubo todo un movimiento en el centro de San José, ¿verdad? Como una demostración del trabajo que se iba a venir a hacer, pero entiendo que es un mes, es muy poco, pero ya hay resultados a partir de que las fuerzas policiales pudieran salir a las calles o regresaran a las calles. Yo quiero ser muy sincero con la población y yo entiendo que a veces no es solo preocupación ante la inseguridad, sino que hay un agobio. Hay realmente un temor fundado de que pueden pasar actos de riesgo que impliquen afectación sobre las personas. Entonces, entiendo la urgencia de querer lograr un resultado lo más pronto posible. Yo lamentablemente en esto tengo que ser muy realista, decir que como ha sido un cáncer que ha sido identificado, me parece a tiempo, me parece que ese es el momento en el que estamos, tenemos que hacer mucha quimioterapia desde la policía. Y tal vez las primeras no se van a notar, tal vez y es la persistencia, la insistencia, el ataque en todos los frentes, la forma sistemática en cómo golpeemos esas estructuras y las desarmemos desde adentro y las procesemos judicialmente. Creo que ese será el momentum en el cual podremos ver cambios en la calle, pero no es un proceso sencillo, son bandas cada vez más profesionalizadas, cada vez dejan menos indicios en las escenas del crimen, cada vez amedrentan más a los testigos y a los denunciantes. Entonces, la complejidad en la lucha contra estas bandas es muy diferente a la de hace 10 años. Y de ahí que tenga que indicar que no estamos en posesión de hacer respuestas rápidas ante un problema de esta magnitud. Voy a unir esto que usted nos ha mencionado con dos preguntas. Creo que nos calza bastante bien. ¿Es el narcotráfico el único factor responsable del aumento de la inseguridad en nuestro país, o hay algunos otros factores que también han estado perjudicando esto? Y a partir de lo que usted nos mencionaba, que son cada vez redes más organizadas, que dejan menos pruebas, de igual manera, y aprovechando que conversamos en la primera parte de la profesionalización de la policía, de igual manera debe prepararse Costa Rica, debe prepararse las fuerzas policiales de acuerdo al avance que tienen estas redes criminales. Absolutamente sí, y así es. Recuerdo que uno de los aprendizajes que más me conmovió, porque me cambió la visión sobre las cosas, sobre el fenómeno criminal, fue cuando tuve la oportunidad de ser becado con la Agencia Española de Cooperación y hacer estudios de doctorales en Derecho Penal. En paralelo pude llevar estudios de criminología y entender el fenómeno criminal desde las ciencias criminológicas es un abordaje totalmente distinto que desde el derecho penal. Y ahí, pues, entender que el fenómeno de la criminalidad es multicausal. Por supuesto que hay disparadores o agentes de mayor peso en el disparador criminal que tenemos, que es el narcotráfico,
pero hay también una suma de otros ingredientes, muchos de ellos que tienen que ver con violencia estructural o causas sociales, que también necesariamente tenemos que incidir. Yo lamentablemente cada vez que hablo en prensa solo hago referencia a los hechos reactivos que hace nuestra policía, pero en paralelo todos los días a través del programa Sembrando Seguridad que tenemos en asocio con la Embajada de los Estados Unidos, también estamos generando escenarios de prevención. Es muy importante cuando atacamos a estas bandas también atacar su estructura de reclutamiento de nuevos miembros. Ahí tenemos que hacer un esfuerzo país para que muchos jóvenes tengan alternativas distintas a la de incorporarse al mundo criminal. Hoy lamentamos la glorificación de la violencia, el hecho de que se vea la ruta de ingreso al narcotráfico, al mundo criminal, como una opción posible para muchas personas de barriadas marginales que ven solo en esa opción la única posibilidad de ascenso social, de movilidad, y tenemos que generar estructuras alternativas que desde el punto de vista social les presenten a estas personas una ruta de incorporación a la sociedad muy distinta a la violencia. Don Mario, ¿le parece si de esto justamente quería que habláramos sobre estas políticas preventivas que debería desarrollar el país? En el siguiente bloque nos separamos, ya casi regresamos con más de La Voz del Jerarca. Bien, y nosotros continuamos con La Voz del Jerarca, este espacio que usted puede observar en el momento en el que usted mejor así lo desee. Y si quiere repasar, también lo puede hacer a través de cinardigital.com, todas nuestras plataformas de redes sociales y además, por supuesto, en Canal 13 a las 7:30 de la noche, los lunes y los jueves. Vamos a estar conversando con diferentes jerarcas de nuestro país, o con todos, esperamos, para que ustedes entiendan cómo funciona nuestro aparato estatal y cuáles son los esfuerzos que se han estado realizando. Don Mario Zamora, ministro de Seguridad, es quien nos acompaña este día. Y pues, don Mario, hablando un poco, y antes de que hablemos sobre políticas preventivas, sí quisiera también que entendamos cómo es que funcionan esos esfuerzos y esas alianzas con otros países. Hablamos de Estados Unidos, Panamá, Colombia, que también se unen a esta lucha contra el narcotráfico, contra la delincuencia, pero que, y justamente hace unas semanas hubo un gran operativo con muy buenos resultados y pues ahí había participación de otras fuerzas policiales de otros países. ¿Cómo funciona y cuáles también son esas estrategias que ustedes han fijado para poder ampliar esos apoyos? Sí. Bueno, estamos en nuestra estrategia construyendo muchos escenarios de trabajo. El primero son ecosistemas de seguridad a escala comunal. Ahí estamos en un trabajo muy efectivo con las municipalidades. Hoy estamos en Sembremos Seguridad en 15 municipios. Tenemos que extenderlo a los 84 municipios del país. Estamos trabajando en seguridad sectorial, seguridad comercial, seguridad turística y también hay una dimensión internacional del fenómeno criminal. Es decir, la situación de que la paz en Colombia haya multiplicado por 5 las zonas en cultivo también ha generado una mayor exportación y penetración de narcotráfico a nuestro país. Y por otra parte, los carteles mexicanos cada vez más agresivos que ya se han asentado en el Triángulo Norte y que fueron los principales causantes del disparo de la criminalidad violenta en estos 3 países del norte de Centroamérica, pues hoy intentan también proyectarse sobre Costa Rica. Y estamos haciendo todos los esfuerzos para cortar esas posibilidades y defender al país ante esta agresión que significa que carteles mexicanos empiecen a operar en Costa Rica. Ahí estamos empeñados en que va a ser una de nuestras principales barreras de defensa ante estos grupos. Y la cooperación y la alianza internacional es indispensable. No solo hemos recibido en las últimas horas reuniones intensas con la DEA para mejorar las operaciones conjuntas
a través de nuestra Policía de Control de Drogas. Hemos recibido hace muy pocos días la presencia del representante regional, con quien tenemos ya un portafolio de proyectos sobre los cuales vamos a trabajar con mucha intensidad para mejorar nuestras capacidades de defensa nacional ante este flagelo del narcotráfico. Tenemos también una visita que esperamos concretar ante las principales autoridades de lucha antinarcóticos de los Estados Unidos, visitando concretamente Washington para promover un escenario de trabajos conjuntos, que muchos de ellos pues no se podrán revelar ni hacer públicos, pero es que esperamos que sean de gran impacto en la defensa nacional ante el riesgo del narcotráfico que nos proviene esencialmente a través de estos carteles mexicanos y la influencia colombiana. Don Mario, hablaremos ahora sí sobre estas políticas preventivas que usted las ha estado mencionando, ¿verdad? Y que ha estado tomando en cuenta, por ejemplo, las poblaciones que están más expuestas a ver este tipo. Es muy feo utilizar la palabra ejemplos porque a veces los ejemplos deberían ser positivos, ¿verdad? Pero bueno, en este caso son negativos. Para los años 2000, voy a empezar con un ejemplo. Colombia, ahora que usted lo mencionaba, tenía un alto índice, muy alto índice de delincuencia, de narcotráfico y todo lo que estaba impactando este país. Y en ese momento se tomaron la decisión los gobiernos, el gobierno, los gobiernos de empezar a invertir en espacios públicos, dándoles grandes resultados y disminuyendo esos focos de crisis, de violencia que existían en los barrios, que existían en los centros de las ciudades más importantes de este país. Se tiene planteado ya cuál es ese camino para impulsar políticas educativas que alejen y permitan casi que permeabilizar a las generaciones más jóvenes, y aún así también, ahora lo hablábamos antes de iniciar, el tema de la sensibilidad. Estamos cada día más expuestos a actos de violencia y se ven como ver una fábula. Sí, de acuerdo. Justo cuando empezaba a dar los primeros pasos en policía y luego de mi trabajo en la Escuela Nacional de Policía, justamente se me encomendó desarrollar por vez primera en Costa Rica el programa de seguridad comunitaria. Entonces, para esos efectos, fui enviado a Japón a estudiar el modelo Koban de policía, con una cooperación con la Agencia Nacional de Policía de Japón de ese momento. Luego pudimos también conocer los primeros pasos del modelo que se instalaba en Nueva York de policía comunitaria a través del alcalde Giuliani, que fue un modelo de referencia a nivel mundial. Entonces, cuando vinimos a Costa Rica en el año 95, a través de esta unidad empezamos a reunirnos por primera vez con las comunidades. Era la primera vez que se hacía una articulación. Recuerdo que para sellar como el trato entre la policía y la comunidad, instaurábamos estos rótulos de seguridad organizada contra el AMPA que hoy vemos, y a mí me alegra mucho que eso que empezamos en 1995 haya proliferado por el país y que casi los veamos en todos los barrios. Hay que hacer un mega esfuerzo de volver a rearticular la relación policía-comunidad. Colombia es un gran referente en muchos sentidos, es porque ahí podemos incluso advertir fenómenos que aún no han llegado a Costa Rica y que los podemos anticipar. Colombia es quizás el país que también a lo largo de mi vida profesional más he visitado. No solo estudié ahí gracias al apoyo de la OEA, sino que también he recibido muchas capacitaciones a través de programas triangulares entre la Embajada de los Estados Unidos, el gobierno colombiano, que ha permitido que personas de Costa Rica nos capacitemos en materia de seguridad en ese entorno, sobre todo porque tiene dos fenómenos criminales de alto impacto cuyas características no siempre han llegado a Costa Rica, y eso, como le decía hace unos minutos, nos permite todavía anticipar y mejorar nuestra calidad de respuesta ante esas nuevas fenomenologías y tener mejores recursos frente a las que sí tenemos en Costa Rica. Y la prevención es uno de los elementos que tenemos que fortalecer. Costa Rica tiene una gran cultura de participación ciudadana en la resolución de los problemas nacionales. Creo que la seguridad no debe ser la excepción. Tenemos que fomentar la participación de la gente, y de ahí que estemos intentando crear estos ecosistemas de seguridad en donde desde el municipio, asociaciones de desarrollo comunal y otros grupos organizados
junto con la unidad policial de la zona, hagamos este triángulo bajo un espíritu, primero, de identificar los factores de riesgo que en cada comunidad llevan a las personas a inducirse y a meterse en el mundo de la criminalidad. Atacar los búnkers, atacar todas estas también negocios que a veces funcionan con una patente municipal, pero que sabemos que son tapaderas de negocios ilícitos. Bueno, hay que hacer ese esfuerzo a escala de cada uno de nuestros cantones y distritos para construir seguridad en Costa Rica. Don Mario, hablemos un poquito sobre Costa Rica Segura. Esta colaboración y trabajo que se está haciendo en conjunto entre Policía Penitenciaria y otras fuerzas policiales y que pues hace poco se implementó, y obviamente las cárceles también son un foco de atención importante. Mire, lo importante acá es también la visión y el mandato del señor presidente en materia de seguridad. Cuando justamente hacemos la incorporación en materia de seguridad y hablamos de Costa Rica Segura Plus, con algunos componentes que todavía nos enriquecen el impacto de este proyecto de seguridad. El presidente nos pide una intervención en todos los frentes de manera simultánea y que podamos maximizar los recursos existentes. Es con base en eso que desarrollamos Costa Rica Segura Plus, en donde primero los objetivos crecen, ya no solo estamos frente al narcomenudeo, sino que nos proyectamos con mucha contundencia sobre los grupos criminales y sus aparatos armados, que son los sicarios. Entonces eso pasa a ser predominante dentro del objetivo de trabajo. Estamos por eso identificando la operatividad de estas bandas, dónde se ubican, cuáles son sus lógicas de comportamiento, para efectos de incidir, controlar y someter ante la justicia. Entonces, en esa línea que el señor presidente nos ha dado su anuencia de trabajo, es que nos estamos proyectando. Recordemos que dentro de esa maximización de recursos implica hacer un esfuerzo doble, porque hoy el Ministerio, en cuanto a flotilla vehicular, cuenta con 900 vehículos, pero tenemos 605 vehículos en paralelo que tienen problemas mecánicos y no están en uso. Entonces, de ahí que hagamos también el esfuerzo ante la Asamblea Legislativa para contar con nuevos recursos para mejorar la capacidad de respuesta de nuestra flotilla vehicular, y que cuando una persona llama al 911, tenemos la meta de intentar llegar en menos de 5 minutos. Hoy esos tiempos no se están cumpliendo y de ahí que requiramos, digamos, esa reactivación de la flota. En paralelo vamos a generar un proyecto que se llama Adopte una radiopatrulla, para que grupos organizados de la sociedad civil, municipios, puedan reparar lo que nosotros no podemos arreglar desde nuestro presupuesto, con el compromiso de que ese vehículo quedará no menos de 2 años en esa comunidad que procedió a arreglarlo. Entonces, nos parece que es una vía de coparticipación en la resolución de un problema público para generar mejor seguridad para todos. Por otro lado, en materia de recurso humano, tenemos el compromiso de nombrar este 2023 648 plazas nuevas para la fuerza pública. Eso mejorará nuestra capacidad de respuesta humana, porque hoy estamos desplegando grandes operativos en Limón, Punta Arenas y en el centro del país. Sin embargo, el pie de fuerza no nos da para tener presencia como si quisiéramos en otros cantones. Entonces, desde estas condiciones infraestructurales es que estamos desarrollando un programa que ha generado un mayor número de detención de armas. Hemos concentrado y hemos tenido un gran logro en la detención de armas ilegales, personas buscadas por la justicia. Hemos mejorado los niveles de relación con las otras policías, tanto penitenciarias, con las que ya hacemos rutinariamente, ya somos parte del mismo grupo trabajando juntos, todos en una misma misión. Recibimos hace 3 días a todos los líderes de las policías municipales, son 1.200 personas que ejercen policía municipal, que también los estamos incorporando en nuestro mismo equipo de trabajo. Con el OIJ y el Ministerio Público, que teníamos años de no estar tan integrados, hoy tenemos esa operación conjunta en Limón, en donde el director de la Fuerza Pública, la Fiscalía General y nosotros estamos uniendo fuerzas en el Cantón Central. Es decir, estamos implementando una filosofía de integrar al mayor número de personas y de cuerpos policiales en la contención del delito. Don Mario, para finalizar, hablemos un poco de la importancia que tiene del involucramiento de la sociedad. Y hablo desde el involucramiento que usted, señor, señora, joven,
que se está dando cuenta que a la vuelta de su casa están vendiendo droga y que saben quiénes todos, pero mejor no decir. Ese involucramiento es fundamental para ustedes, para el trabajo que están haciendo. Las personas tienen dos grandes áreas de intervención en materia de seguridad. La primera, prevencionalmente, es decir, las medidas responsables que tenemos cada uno de nosotros en el autocuido. ¿A qué me refiero? Saber que si usted anda joyas en lugares públicos, puede ser un llamador, saber qué ruta, la ruta segura, la mejor ruta segura es camino a su casa o camino a determinados lugares. Todo lo que es el autocuido, la forma en cómo responsablemente gobernamos nuestra conducta a efectos de no exponernos a situaciones críticas. Lo segundo, el cuidado de nuestras familias. Es decir, saber que tenemos todos que informarnos dónde estamos, saber qué sucede, etcétera, etcétera. Que es un mecanismo también de prevención de la seguridad en nuestras casas, saber que cuando cerramos dejamos todo correctamente, de que si hay maleza en el jardín que puede permitir que alguien se oculte, debemos limpiar eso. El entorno de nuestros barrios, ese es el primer espacio de recuperación de espacios públicos, reunirnos con nuestros vecinos, intercambiar, ahora que es tan fácil hacer un chat de WhatsApp donde estemos todos, si alguien ve algo sospechoso, inmediatamente comunicárselo a todo el barrio, ojalá que alguien a veces pueda hacer observación desde su casa, este tipo de cosas que son asociaciones entre todos que nos protegen. Y luego, pues participar en organizaciones dentro del municipio o asociaciones de seguridad comunitaria en nuestros entornos. ¿Y cuál es el otro rol? Reactivo. Cuando vemos un acto sospechoso y lo tenemos que denunciar, sabemos que está el 911, pero también está el 1176. Cuando queremos darle información a la policía sobre situaciones sospechosas, y ahí no nos van a preguntar ni el nombre ni las características. 1176. Exactamente. Perfecto. Muchas gracias. A sus órdenes. A sus órdenes. Por acompañarnos. Y pues entendemos de muchas maneras y en esta ocasión sobre seguridad. Para todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y por supuesto seguiremos en este recorrido conociendo qué sucede en las instituciones públicas, ministerios y demás que obviamente conforman este país y que todos deberíamos entenderlo.